Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad? Los saludamos con muchísimo gusto, como todos los jueves, aquí en Pulso Watch. A los que nos escuchan y ven por YouTube, los saludamos un viernes más. El día de hoy nos encontramos en cabina Ana Ponce y su servidor, Emanuel Hernández. Y pues como ya saben, aquí en Pulso Watch nos encanta traer invitados de calidad. Invitadazos que saben de lo que hablan. Personas que sabemos que nos van a traer conocimiento, información increíblemente interesante. Y el día de hoy, pues no es la excepción. Tenemos aquí un invitado estudiante de la licenciatura en Historia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Él es un chavo muy conocedor, muy filosófico, con un pensamiento crítico súper desarrollado, con el que nos va a encantar platicar el día de hoy. Y pues, ¿qué puedo decir? Que estoy orgulloso de que sea mi hermano. Él es Diego Ramos, un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Oigan, pues el día de hoy traemos un tema muy interesante, ¿verdad, Ana? Así es. Hoy les venimos a hablar un poco sobre cómo los medios han influenciado nuestra percepción sobre ciertos eventos históricos, más concretamente los que han sucedido aquí en nuestro país. Y bueno, pues qué mejor que traer a dos comunicólogos y un historiador en formación para hablar de cómo los medios actuales y antiguos han modificado nuestra historia. ¿Tú qué opinas, Diego? Pues muy interesante, no solo se manipula la percepción, o sea, porque, sí, claro, los medios manipulan la forma en que nos llega la información, pero la información concretamente también es manipulada, ¿no? O sea, hay que comprender, si hablamos de una construcción de la historia, tenemos que comprender que la historia está construida bajo intereses, bajo influencias de poder. O sea, y cuando nos llega es una historia masticada, una historia ya revuelta y construida y direccionada, ¿no? Claro. Oye, y luego pues todavía que se manipula la información, nosotros, sobre todo las nuevas generaciones, creo que nos hemos vuelto flojos como para investigar la verdad, ¿no? Exactamente, sí. Además de investigar la verdad y la verdad como algo relativo, porque hablar de verdad es complicado. Ok, cierto. Sí, o sea, los hechos los percibimos, si tú ves un hecho ahí a lo lejos y yo lo veo, yo voy a tener una perspectiva, tú vas a tener otra, tu verdad va a ser una, la mía va a ser otra, el hecho va a ser uno solo, o sea, es complicado y luego ya eso acotarlo, ponerlo en un medio y exponerlo en público, pues imagínate cómo llega, ¿no? Ok, no, sí, totalmente. Y pues también podemos hablar del sesgo de confirmación que tenemos muchos, ¿no? Que nosotros conocemos cierta verdad de la historia que se nos dijo en nuestras casas, en nuestras escuelas, con nuestros amigos, y si veo eso en las redes, eso me lo va a creer. Si veo una historia contraria a lo que yo creo, más que ponerme a analizarla para desarrollar mi pensamiento crítico, para cambiar mi perspectiva, para cambiar mi forma de ver el mundo, pues muchas veces la descartamos de buenas a primeras, ¿no? Sí, claro. Sí, así es, y pues este sesgo nosotros nos escudamos muchas veces en que es una narrativa que se ha construido a lo largo de los años, que ya lleva pues mucho tiempo siendo considerada como la verdad, por así decirlo, y sin embargo pues caemos en el error de no investigar más allá, ¿no? Y esto pues causa conflicto porque muchas veces una narrativa no da visibilidad a ciertas perspectivas o a ciertos grupos o a ciertas, pues sí, a la visión de ciertas personas. Así es. Fíjate, estaba pensando que cuando hablamos de medios de comunicación, depende mucho de la edad de la persona que nos esté escuchando, según lo que se imagina, ¿no? Porque hablamos de medios y, por ejemplo, nosotros, personas más jóvenes, van a pensar en las redes sociales, ¿no? En todo lo que viene por internet, o a lo mejor alguien más grande de la televisión, pero esto viene desde muchísimo antes, ¿no? O sea, incluso antes de que los medios fueran digitales, desde que son escritos, la manipulación de estos hechos de la historia viene surgiendo, ¿no? Sí, claro, o sea, ese recorrido, ese hilo histórico lo podemos jalar desde muchísimo antes, hasta Heródoto, ¿no? En la Así antigüedad. es. O sea, lo puedes rastrear a las construcciones de los estados modernos, principalmente, lo puedes rastrear en eventos como la Revolución Mexicana, etcétera, ¿no? O sea, se puede hacer un recorrido muy, muy, muy grande. Así es. Y pues ya de los medios más actuales, que incluso los no tan actuales, podemos hablar de lo que es la agenda settings. ¿Sabes tú lo que es la agenda settings, Ana? No lo recuerdo muy bien, ¿me podrías recordar? ¿Tú Diego, sabes qué es? Porque se los voy a contar. Y ustedes pongan mucha atención. La agenda setting es esta teoría de los medios de comunicación que dice que los medios son capaces, tal vez no siempre, de decirnos qué pensar, pero sí son muy capaces de decirnos en qué pensar. Entonces,
es muy fácil para los medios de comunicación actuales que si pasa algún hecho desviar nuestra atención. Y ya que nuestra atención está desviada, es mucho más fácil manipular los hechos o la historia de aquello en lo que no le estamos prestando tanta atención. Sí, claro. Además de que se utilizan ciertas estrategias psicológicas incluso en la forma en que se exponen los datos en redes sociales principalmente, que ya venía desde la televisión, se venía viendo eso de las manipulaciones psicológicas, pero ya entrando a como tal redes sociales, el scrollear, todo eso ya es una cosa masiva, ¿no? Ujú. La dirección psicológica que conlleva. Así es. Bueno, ¿quieren que pasemos con algunos ejemplos ya más concretos de todo esto? Claro que sí. Quiero aclarar que las citas que voy a referir son de un autor que se llama Joseph Fontana, Ok. un autor que vimos en clase de teorías filosóficas. Muy bien. El libro principal se llama Los historiadores son gente peligrosa. Ok. Era la interferencia de políticos en la enseñanza y divulgación de la historia. Ok. Es un texto muy interesante. Eres peligroso, Diego. Ahorita lo vamos a ver. Ok, Voy a ok. hacer, los historiadores son gente peligrosa, ¿sí? Así se llama el texto. Y empiezo con esta cita, ¿no? Dice, nunca ha habido un régimen tan corrupto ni una dictadura tan brutal que no haya podido contar con un coro de historiadores bien pagados. Ok. Ujú. O sea, todo poder requiere de un convenio de historiadores intelectuales que garanticen su historia, ¿no? Que digan, que garantice su posición. Y bajo eso es donde se construye la historia. Ok. Sí, ¿no? Y pues todo tiene hasta cierto punto un fin, ¿no? O sea, por ejemplo, con la independencia, ¿no? Con los comienzos de la independencia, pues para crear esta idea de una nación, pues se necesitaba que hubiera líderes, hubiera un cierto sentido como de identidad nacional, y esto lo crearon a través pues justamente de los líderes que nosotros conocemos hoy de la independencia, y pues se les dio como esta imagen de héroe, y es a través de estos cambios en la forma en la que se narra la historia, que nosotros pues creamos un sentido de patriotismo y un comportamiento cívico, ¿no? Ok, ok. Sí. Entonces, Diego, ¿tú te atreverías a decirnos que lo que nos han contado sobre los héroes de la patria está manipulado? Claro que sí. Sí, completamente. O sea, Oh, Dios mío. si quieres, podemos hablar de un montón de casos. Podemos hablar de Miguel Hidalgo. O sea, Miguel Hidalgo es un caso ya muy conocido, que fue reconstruido por Maximiliano, que fue retomado por Porfirio Díaz, que fue, fue reconstruido de muchas maneras, incluso hasta que se manipuló la propia imagen del personaje, ¿no? O sea, pues, que héroe de la patria que venía con el estandarte, liberando a un pueblo mestizo, indígena, que iba a liberarse de una monarquía española, pues no es cierto, ¿no? O sea, realmente la independencia tuvo muchas cosas en medio, estaba un grupo de criollos en un poder virreinal, que querían un manejo del poder interno de México más concreto y despegarse de España por una cuestión tanto económica como política de poder, ¿no? Pero, ¿cómo van a decir eso si quieren construir un país? Tienen que decir, no es que los héroes de la patria, es que un pueblo mestizo indígena, nuestro pasado indígena, todo eso para poder, poder posicionarse como un gobierno de que tiene derecho de estar en... Exacto, o sea, atribuir a lo mejor a una causa política, una causa social, ¿no? Para darle significado y que la gente la apoye. Exactamente. Y así podemos irnos de caso en caso, ¿no? Okay. Y no solo en México, hay casos en todo el mundo, pero pues en México tenemos Benito Juárez, tenemos Emilio Zapata, así nos podemos ir por cada uno, ¿no? Ok, ¿quieres profundizar más en alguno? Si quieres vamos a ir saltando de México Okay. a otros países. Quiero referir uno muy importante, que no es de México, es de Estados Unidos, pero nos puede vislumbrar un poquito de cómo funciona esto. Porque ¿cuál es el medio, principalmente de unos siglos para acá, pero casi en mucha gran parte de la historia, por la que se ha manipulado nuestra percepción? ¿Cuál crees que sea el medio previo a redes sociales? No sé, ¿la prensa? La prensa es importante, pero el principal es la educación.
Ok, Sí, claro. No, fíjate, sí, tienes sí, sí. toda la razón. Sí, la educación es el medio de transferencia de información que más ha manipulado la percepción que tenemos de la historia. Ok. Lo podemos ver pues en Estados Unidos, ¿no? Cuando se les enseñaba a los niños estos Rambos con pistolas que peleaban con estos malignos vietnamitas en Vietnam, ¿no? O sea, es como esa percepción Sí. que tenían de que, ay, que el soldado, claro que estaban ignorando muchas cosas, no sé, 58,000 muertos estadounidenses en Vietnam, 300,000 heridos, entre 2 y 5 millones de vietnamitas muertos, sin hablar de 180 millones de dólares, o sea, es como o sea, en vez de decir, estos son hechos concretos, esto fue una guerra que fue muy devastadora, es como que, Rambo, vietnamitas malos, pa, 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 pa. Wow. No, y Estados Unidos como que tiene un historial de embellecer sucesos históricos, como que únicamente demostrar ciertas partes de la historia que les convienen mostrar a su público para crear un sentido nacionalista, ¿no? No solo Estados Unidos, o sea. O sea, cualquier país, en Aquí esencia, tenemos cualquier gobierno. muchísimo de eso, o sea, pero así muchísimo. Podemos hablar de la batalla de Puebla, o sea, es como 5 de mayo, acaba de pasar el 5 de mayo. Cómo celebramos, wow, es que ganamos una batalla contra los franceses, no sé qué. En vez de vislumbrar que fue una pequeña victoria que luego conllevó con el ocupamiento en México de un emperador francés, o sea, no fue una victoria real. Sí. Pero lo tomamos, pero el país necesitaba una bandera, es decir, nosotros fuimos un ejército fuerte, Ok. mestizo, luchador, y sin tomar en cuenta también toda la relación que existía con Estados Unidos y la influencia que tuvo Estados Unidos para la pérdida de la guerra de Francia, la intervención, etcétera, ¿no? Sí, son simplificaciones que nos cuentan para poder generarnos una identidad nacional que atienda los intereses concretos de poderes concretos. Entonces, ¿tú crees que fue necesario esta manipulación o de la historia? Necesario para ellos, sí. Ok. Sí, claramente. O sea, Y para el país como tal, para levantarse, para sentirse triunfador, para desarrollar algún tipo de nacionalismo, sentido de pertenencia, este sentido de fuerza. complicada tu pregunta. Ok. Esa época estuvo caracterizada no solo aquí en México, sino en todo el mundo por la instauración de los estados modernos. Revolución Francesa, los franceses también construyeron su propia historia. O sea, eso es que en esa época, estamos hablando del siglo XIX, principios del XVIII en algunos países, Estados Unidos, Francia, ¿no? Lo que se buscaba era construir, armar una historia del país. O sea, no era contar la historia que tuvo el país, porque, entre comillas, Francia no era un país, Francia era un reino. Simplemente durante la Carolingia, casi toda Europa era Francia. O sea, no podemos hablar de Francia como ese territorio, sino Francia como Alemania era Francia, otros eran Francia también, ¿no? O sea, Inglaterra era Francia. Sí, pero ellos buscaban construirse una identidad como país. Y aquí en México pasó lo mismo. Qué fuerte el hecho de no contar la historia, sino construirla. Oye, eso se escucha bien posapocalíptico, pero es lo que vivimos y llevamos viviendo desde hace muchísimo tiempo. Totalmente real. Aquí en México construimos una historia, o sea, el hecho de hablar nuestro pasado indígena, o sea, wow, o sea, nuestro pasado indígena de qué, ¿no? O sea, esta historia de Cuauhtémoc y de los aztecas en nuestra bandera del país, que viene el águila y que viene una imagen de un águila en un nopal que viene de una leyenda azteca, pero nosotros no somos aztecas, o sea, fue una apropiación. Eso ya está, el himno nacional, o sea, es como que se canta muchos días en las escuelas y se levanta a los niños a que lo escuchen semana, que tiene datos muy concretos, muy sesgados, hechos concretamente para generarte una identidad nacional y que aceptes sin ningún tipo de lucha o crítica el poder que está rigiendo. ¿Qué pasó en el Porfiriato, etcétera, no? Ok. Qué interesante. Muy fuerte, o sea, considerar el hecho de que, pues por mucho tiempo, sobre todo cuando eres niño y todavía no desarrollas del todo tu capacidad crítica, se te alimenta una versión que beneficia a un poder, ¿no? No como tal, pues a una comunidad. Pues sí, o sea, sí a una nación, porque hasta cierto punto generas como homogeneidad, o sea, generas una nación homogénea o heterogénea.
Homogénea. Homogénea, sí, ¿verdad? Una nación homogénea, pero que también hasta cierto punto puede llegar a radicalizar, ¿no? Porque pues limita lo que tú ves, o sea, lo que pudo haber pasado. Ok. Y luego, ¿cómo haces una nación homogénea? O sea, quieres decir en nuestro pasado indígena, hablando de miles y miles de culturas muy diferentes, o sea, imagínate, es como agarras en un saco a un montón de culturas que están peleadas entre Exacto. ellas, que bajo nuestra concepción actual, nuestro lente actual, lo veríamos como si fueran muchos micropaíses, y los agarras en un saco, los metes en México y dices, este es nuestro pasado indígena, ¿no? O sea, imagínate, o sea, zapotecos, olmecas, que son del preclásico, los teotihuacanos, etcétera, ¿no? Y en vez de querer recabar de una manera lo más acercada a la verdad, entre comillas, pues es una construcción con un objetivo, con un fin. Así es. Ok. Sí, no, y no solo también, por ejemplo, con los grupos indígenas, o sea, por ejemplo, también tenemos que en la independencia se agrupó a todo en criollos e indígenas, ¿no? Por ejemplo. Y la realidad es que, por ejemplo, había diversos líderes que tenían diversas ideas, defendían, pues sí, diversos estandartes, no solamente como que esta idea de simplemente crear una nueva nación, sino que pues tenían ciertos propósitos y se juntó como en una bolsa para dar como que una cierta imagen de esta lucha. Y no solo se juntó, sino que se seleccionó. Y se les seleccionó bajo intereses. O sea, a ciertos personajes se los exaltó y a ciertos se les criminalizó. Exactamente. Completamente para tener a quien decir, este es nuestro héroe, nuestro pasado, que le tienen que rendir culto. Y este es lo que no se tiene que hacer. A pesar de que si te investigas realmente lo más cercano a lo que pasó es más complejo. Exactamente. Ok. Sí, no, y caemos en el error de simplificar, porque pues la historia es compleja a más no poder, ¿no? O sea, y el simple hecho de poder, de que plantearla de una forma en la que pueda ser estudiada, pues también es algo muy complejo. Así es. Bueno, disculpen que quiera cambiar abruptamente de tema, pero bueno, estamos hablando de la historia de nuestro país. ¿Tienes, Diego, algún ejemplo más concreto, cercano a nosotros, de nuestro estado, en el que haya pasado algo similar? Sí, claro. De hecho, aquí podemos hablar del medio como del libro, de la novela como medio, Ok. que también manipula la percepción, ¿no? Aquí en el estado, estoy recientemente estudiando el hecho que pasó en Tomochic. Tomochic 1891-1892, contextualizando un poco. Había un pueblo, la historia oficial que se cuenta a raíz de un libro de un autor que se llama Heriberto Frías, Heriberto Tomochic, Frías, así es. nos narra la historia de este batallón que viene desde México, etcétera, etcétera, y un grupo de fanáticos religiosos de Pueblo Tomochic que le rendían culto a esta santa Cabora, Ajá. y así es como, y terminan, o sea, el hecho termina en masacre. Ok. Pero hay ciertos medios que antes lo justificaban por decir estos son unos fanáticos que quieren rebelarse contra el gobierno de México. Ok, a ver, cuéntanos un poquito más a fondo la historia oficial y la historia más acercada a la realidad. Sí, más actual. Que, bueno, actual en el sentido de que interpretada actualmente, ¿no? Sí. No, oficialmente se decía eso. Mucho tiempo en los periódicos de México se difundió el hecho de que era un grupo de fanáticos religiosos que sacaron del templo de la parroquia de Tomochic al padre, lo corrieron y se pusieron a hacer sus propios cultos dentro de la iglesia y se rebelaron contra el gobierno de México, ¿no? Okay. Así. Y el Porfirio Díaz, el gran Porfirio Díaz, dijo, no, ¿cómo puede ser? Y mandó a 1,200 soldados al pueblo con 200 tomochitecos, 300 tomochitecos y los arrasó, ¿no? Claramente, pues no, esto es mucho más complejo, ¿no? Ya después se investigó más, queda mucho más complejo esta relación que tenían con Teresa Urrea, que la Santa Cabora, era mucho más complejo, las relaciones que existían entre los caciques locales, la relación que existía entre las diferentes entidades públicas, gobernador, etcétera, que conllevó a que se manipulara la información,
se falsificara según unos informes, porque todo esto son interpretaciones. Este es un libro de un nieto de uno de los participantes, que era el nieto de Manuel Chávez, que fue Manuel Cruz Chávez, protagonista de la historia, que escribía por ahí de los 30, la historia narrada por su mamá, que escribía un poquito, su abuela creo, que escribía un poquito más o menos lo que realmente pasó, entre comillas, ¿no? Como siempre. Ahí describía cómo realmente pues no hubo un levantamiento armado, sino que se juntaron 30 tomochitecos, fueron con el cacique local y le dijeron, oye, estamos cansados de que nos hagas estos abusos, tal. Hubo un caso de un tipo al que le fueron a llenar la casa, están quejando de eso, y se fueron 30 a reclamar, ¿no? Este hombre mandó una carta al estado de Guerrero diciendo, hay aquí un grupo de 30 tomochitecos diciendo que se van a rebelar contra el gobierno de México. Ok. ¿Por qué? Porque él quería pues deshacerse de ellos. Entonces esa carta llevó a Porfirio Díaz y dijo, no puede ser, unos fanáticos religiosos que se quieren rebelar contra el gobierno de México, ¿no? Cuando realmente los hechos son mucho más complejos y no hemos terminado de desvelarlos completamente en la actualidad. Todavía se sigue investigando, ¿no? Pero esa historia se contó y esa historia terminó en la culminación de un pueblo, la quema una parroquia con gente dentro, la muerte de cientos de personas, sí, mujeres, niños. También se llevaron a muchos niños y mujeres a México, o sea, los dejaron sin familia, quemaron todo el pueblo, fue una masacre, ¿no? Sin justificación. Oye, esto, bueno, mencionas que fue durante el Porfiriato, ¿no? Sí. ¿Se puede considerar como un previo a la Revolución Mexicana? Ok, eso es muy complicado. Muchos dicen que sí, muchos dicen que no. Está este historiador local, Jesús Vargas Valdés, que escribió una recopilación y su propia investigación titulada Tomochic, la Revolución Adelantada. Se argumenta que Tomochic sirvió de inspiración para muchos de los levantamientos que pasaron aquí en Chihuahua durante la Revolución. Es complicado decirlo, no está conciliado, pero sí existe esa tendencia. Hay gente que lo dice, hay gente que no se puede afirmar. Definitivamente fue una imagen que se utilizó próximamente, a la proximidad de diferentes eventos, etcétera, históricos, pero decir que fue un predecesor de la revolución es complicado. Okay. Yo tengo una duda. Por ejemplo, ahorita nos contabas de este libro que se escribió en base a lo que contó la mamá de uno de los involucrados, ¿no? ¿Cómo afecta la percepción como del colectivo, de la gente en general, el que la historia por mucho tiempo se haya transmitido de forma oral? Ok, sí. Ahí pues más bien depende de la zona. Ahí es cuando no podemos hablar de una historia general difundida en todo México. Evidentemente en el pueblo Tomochic se contó esta historia que escribió Chávez, ya aproximadamente, que fue nieto de tal. Y la tomaron como su bandera de que esto es lo que pasó. ¿Por qué? Porque lo escribió alguien que fue descendiente del que participó. Pero mucho tiempo, principalmente a la primera mitad del siglo XX, más al centro del país fue totalmente la que perduró la historia de los fanáticos religiosos. Y las dos se difundieron de manera oral como de manera en los medios, ¿no? En el caso de las familias, pues se fue difundiendo de que fuimos criminalizados, de que nunca fuimos una rebelión. Eso dicen los tomochitecos de allá. O sea, no, es que esto no fue una rebelión, no rebelamos contra el gobierno, fuimos víctimas de un maltrato y de una manipulación del mensaje. Y allá en México dicen, no, es que se rebelaron contra el gobierno. Y así se fue yendo las dos historias paralelas, me imagino que más otras, hasta que ahorita ya lo estamos juntando, ¿no? Lo estamos tratando de desvelar de una manera más deslumbrante. Ok. La novela que mencionabas al principio de la historia es de Heriberto Frías, ¿verdad? ¿Esta persona sí participó directamente? Tuvo ciertas participaciones, Okay. y tuvo cierta conexión, pero básicamente lo que hizo fue escribir una novela. Ok, escribió una novela y eso afectó a la tergiversación de la historia. Sí, mucho tiempo la novela Tomochic de Heriberto Frías fue el libro por excelencia para saber Tomochic. Y fue el libro que popularizó el evento. O sea, así concretamente. Pero ese libro, esa novela escrita en los años 30, tiene muchos sesgos. Ok. Y
entre la historia oficial, entre ciertas cosas con la historia que cuentan los tumchitecos, pero está muy sesgado y no es un documento histórico académico del que se pueda sacar como fuente histórica real, ¿no? O sea, es una novela. Y apoyo mucho a esta tergiversación de la información. Ok. Oye, pues muchas gracias, muy interesante, Diego, toda la historia que nos comentas. Y creo que pues siempre existe la posibilidad de profundizar más, ustedes mismos investigando un poco al respecto. Y pues nada, queremos como que nosotros crear el mensaje que buscamos dejar es que pues la historia es una construcción y que siempre podemos buscar más allá de lo que se nos enseña, ¿no? Entonces queremos platicarles unos cuantos consejos como para que ustedes no caigan en la desinformación cuando se trata de la historia. Okay. ¿Qué te parece, Diego, si compartimos algunos tips? Muy bien, muy bien. Primero, creo que lo básico, consultar múltiples fuentes, ¿no? No quedarnos con lo primero que veamos, no quedarnos con una versión de los hechos, comparar los distintos medios, porque siempre va a haber medios de izquierda, derecha, independientes, bueno, compararlos, ¿no? Y luego también, pues, revisar fuentes primarias. Si está dentro de lo posible. Dentro de ¿no? las posibilidades, claro, pues ir a cartas, videos, directamente testimonios de lo que sucedió. Creo que siempre puede ayudar a crearnos una visión más acertada. Yo opino que, o sea, todos estos consejos están muy bien, pero si no estás haciendo historia o no eres historiador, es muy complicado que vayas a ir al archivo histórico con tus guantes y tu cubrebocas a interpretar letras del siglo XVI con unos cuantos años de paleografía. Fíjate, está difícil, Pero sí. lo que se puede hacer es esto y además, muy importante, sin irnos tan lejos, simplemente hay que cuestionarnos, ¿quién está escribiendo lo que estoy leyendo? O sea, esa pregunta es esencial. ¿Quién está escribiendo lo que estoy leyendo? ¿Cuándo lo escribió? ¿Con qué interés lo escribió? ¿Dónde lo escribió? Sí, exactamente. O sea, con eso, o sea, si tú estás leyendo un libro de la SEP, de la historia, vas a ser, pues esto se escribió porque con la intención de generar una entidad nacional, tal, y de adecuarnos a una doctrina que nos direccione a aceptar el gobierno, ¿no? Bueno, ahí ya tienes una manera de leer lo que estás, de hacer una lectura más crítica, ¿no? O sea, le estoy leyendo un artículo que se escribió en el siglo XVII, en el siglo XVIII, por un prepositivista que tenía una visión muy cuadrada de la historia, o estoy leyendo a una persona que no es historiadora en Twitter. Ser crítico, ¿no? O sea, ser crítico de quién está escribiendo las cosas. Y con eso ya puedes armarte un pensamiento un poquito más crítico que si lo lees así a pelo, ¿no? Bueno, pues yo creo que en eso ya resumiste todos nuestros puntos. Sí, todos los consejos. Sí, pues eso, ¿no? Investiguen a fondo, chequen quién están leyendo, desarrollen su pensamiento crítico. Eviten información rápida y superficial porque vivimos en la época de la inmediatez y muchas veces nos quedamos con lo primero que vemos, pero pues es muy importante ver más allá, ¿no? Porque lamentablemente el universitario promedio actualmente no es capaz de leer un libro, pero pues bueno, hay que esforzarnos un poquito más. Y pues sí, te digo, creo que resumiste todos nuestros puntos muy bien, Diego. Verdaderamente muchas gracias por acompañarnos. Tristemente se nos acabó el tiempo, pero estamos muy felices de haber platicado contigo. De verdad, muchísimas gracias. Esperamos vernos aquí en cabina en siguientes ocasiones. Agradecemos mucho tu participación y que también nos hayas dado un nuevo enfoque, ¿no?, sobre esta historia. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Recordar que toda esta información, la mayoría la saqué de Fontana, escritor. Entonces, pues si lo quieren checar, búsquenlo, ¿no? Si quieren tener un poquito más profundidad sobre esta instrumentalización del historiador. Ojito. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y ustedes que nos escuchan en casita, en su trabajo, en sus carros, y los que nos ven en YouTube, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y nos escuchamos el siguiente jueves aquí en Pulso Watch. Nosotros fuimos Ana Ponce y Emanuel Hernández. Estuvo con nosotros Diego Ramos. Nos escuchamos pronto.